Bueno, vamos a empezar con esta octava, novena parte, ya no recuerdo. Y como en la clase pasada duró casi una hora, en estos primeros minutos voy a retomar todo el teorema de Tales, ¿ya? Y para poder hacer que funcione el teorema de Tales, debe pasar una cosa, bueno, dos cosas, es que, que L1 sea paralelo a L2 y que L3 y L4 sean transversales. ¿Ya? Transversales. Ya me voy a explicar más con los ejemplos. Ya. Aquí vamos a poner las líneas 1 y 2. Ya. A ver, ahí. Y vamos a ver el primer teorema de Tales porque son tres. Ya. Aquí transversal 1, ¿no es cierto? Ahí. Y ahí. Ya. Ya, aquí tenemos L1, L2, L3 y L4, ¿ya? Donde aquí ángulos complementarios, ¿no es cierto? Aquí, acá, bla, 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 bla. Pero aquí no estamos viendo los ángulos, sino el teorema de Tales. Aquí tenemos el punto A, ¿no es cierto? B, C, D, E y F, ¿ya? Donde en el teorema de Tales hay que seguir un orden. O sea, no pueden tomar elementos a lo loco, ¿ya? Por ejemplo, el segmento AB partido AC va a ser igual a qué segmento, ¿no es cierto?, del otro lado. A D E partido de F, ¿ya? Es decir, lo voy a hacer con rojo, lo de arriba, ¿no es cierto?, el numerador, y con azul el denominador. Es decir, como esa, Claro, que siga una cierta lógica. Por ejemplo, si este mide X y este Y, no sé, voy a inventar 6, por ejemplo, y este mide X más 1, y aquí X menos 1, bueno, aquí hay un cierto desorden, porque aquí el segmento DE es más grande, ¿no es cierto?, que el segmento AB, pero el segmento DE o el segmento EF es más chico que el segmento BC, ¿ya? No hay, o sea, debe haber un cierto orden, ¿ya?, para que se cumpla. Es decir, si uno es más grande que otro, por ejemplo, si DE es más grande que BC, entonces EF es más grande que BC. Pero aquí me están diciendo que este es más grande, ¿no es cierto? El DE es más grande, pero EF es más chico, así que
no hay mucha lógica ahí, ¿ya? Ese como un ejemplo. Ya, así que vamos a borrar. Y tienen que seguir una cierta lógica, ¿ya? Por ejemplo, este es a este, ¿ya? Como este es a este, ¿ya? O sea, tienen que seguir un cierto patrón. No, no pueden tomar, por ejemplo, este es a este, como este es a este, no. Son 4 elementos distintos. Ya, son elementos distintos, no hay correspondencia. Me creo que, por ejemplo, si este es a este, entonces este, ¿no es cierto? El segmento de F es al segmento CF. Ahí sí puede ser porque es chiquito es a chiquitito, ¿ya? Es chiquitito es a chiquitito, como a grandote es a grandote. O sea, hay cierta correspondencia, ¿ya? Entonces, vamos a borrar y vamos a pasar al primer teorema particular de Tales. ¿Ya? A ver, para borrar aquí. Ya. Ya. Aquí voy a mover este aquí. Ya. Aún siguen siendo los mismos. Este lo voy a hacer un poco más chico. Y lo voy a mover acá para poder ver mejor la imagen, ¿ya? Aquí tengo el punto P, ¿no es cierto? A, B, C y D, ¿ya? Y al igual que el primer teorema, hay que seguir una cierta lógica, o sea, un cierto orden. No me puedes decir este es a este como este es a este. No hay lógica ahí. Al igual que el otro, ¿no es cierto? PA es a B como PC, es decir, todo el segmento azul es a CD. Ahí ya sí. Porque tú dices chiquitito es a chiquitito, es decir, el segmento de rojo es al segmento de rojo, como el segmento de azul es al segmento de azul. O sea, hay una cierta lógica. Y claro que el segmento PC va a ser más grande que el segmento PA. O sea, visualmente se ve. Pero no cabe duda que puede haber que el punto C esté entre medio del punto AC o PA, ¿ya? O sea, todo depende de los datos que me dan y el orden que yo quiero darles. Ahí también pueden hacer AP, AB es a AC, AP o PA, como CD es a CP, ¿ya? O sea, mientras sigan un orden, están todo bien. Claro que si toman este segmento y lo dividen por este, les va a dar 1 partido por la cantidad que les dio, ¿no es cierto? Así que vamos a borrar. Y vamos a pasar al segundo teorema. El segundo teorema particular de Tales. Y aparte, ¿cuánto llevamos?
10 minutos, ¿vale? Y este lo vamos a mover ahí, ¿ya? Y aquí lo vamos a mover para que se fijen, ¿ya? Ya, aquí tenemos aquí tenemos el O, ¿no es cierto? A, B, C, D, ¿ya? Y lo mismo, hay que seguir una cierta lógica. Este es a este, como este es a este, ¿ya? Si siguen una lógica, todo bien. O sea, dependiendo de los datos que me dan, etcétera, 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 ¿ya? Y ahora, ya terminamos el teorema de Tales, que creo que ya lo resumí bien. Y ahora vamos a ir con la homotesia, ¿ya? Con homotesia. A ver si aquí me ayuda. Aquí. Homotesia, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ocupar otra vez la regla, porque tengo aquí voy a poner ya. Y ahí voy a hacer triángulos porque es la figura plana más fácil de hacer, ¿ya? Ya, creo que ahí están bien. Aquí voy a poner un punto O de origen. El punto O puede estar en cualquier lado, ¿ya? O sea, en cualquier lado del plano cartesiano. Aquí tengo aquí. Y ahí. Ya. A ver. Esto me va a demorar un rato. Si quieren pueden adelantarlo. Espera. Ya. No importa si no me queda del todo perfecto, es decir, los puntos lo estoy haciendo a pulso. ¿Ya? Y espero pasar por lo menos o sea, terminar los cuadriláteros para que la próxima clase símbolos y propiedades de raíces, logaritmos y potencias, ¿ya? Ahí. Y ahí, ¿ya? Y ya aquí tenemos el triángulo A, B, C. Y aquí tenemos el ángulo A', B' y C. El C me quedó ahí un poco raro. Y aquí tenemos el punto C'.
Bueno, una cosa de la homotecia es que una figura está multiplicada por un factor, por una constante, por una razón de homotecia, ¿ya? Que la vamos a denominar K, ¿ya? Usualmente es K o este símbolo que no recuerdo cómo se llama, pero es básicamente lo mismo, es la razón de homotecia. Y hay que decir que para sacar esto es siempre el homotético partido el original, ¿ya? Es decir, si yo divido o sea, aquí se aplica tales, pero ya tiene un orden predefinido, por decirlo de alguna forma, que es el homotético partido del original, ¿ya? Es decir, lo voy a hacer con rojo, el segmento AD, o sea, el segmento A'B' partido por el segmento AD me va a dar K. Si yo divido el segmento AC, A'C' con el segmento AC, me va a dar la razón. Y si yo divido B'C', me va a dar partido por partido BC, me va a dar la constante. ¿Ya? O sea, ya tiene un orden predefinido. Y también este simbolito me va a decir mucho mucho porque me va a dar los perímetros, o sea, los perímetros, en qué proporción están, los perímetros. Por ejemplo, si la constante, algunos le dicen constante, otros le llaman razón. Es 2, ¿ya? Por ejemplo, si la constante es 2, es decir, que esta figura va a ser el doble de esta, ¿ya? Y como una figura que tiene sus lados cerrados, también este me va a decir el área, ¿ya? Pero tiene que ser al cuadrado, ¿ya? Es decir, si yo elevo mi constante al cuadrado, me va a dar la razón que hay entre las áreas, ¿ya? Por ejemplo, en el mismo caso, la razón es 2, es decir, la razón entre las áreas va a ser 4. Es decir, la homotética tiene un área 4 veces superior a la de la original, ¿ya? Con el doble del perímetro. O sea, o sea, hay una relación que hay que mantener. Y los ángulos, es decir, este ángulo va a ser exactamente igual a este. Este va a ser igual a este. Y este igual a este, ¿ya? Así que en cuanto a los ángulos, no van a tener mucha relevancia porque van a ser los mismos. Es decir, estamos hablando de dos ángulos que son semejantes, ¿ya? Y también hay unas cosas con la constante, ¿ya? Aquí vamos a borrar porque porque voy a achicar un poco esto.
Ya. A ver. La voy a poner ahí. Ya. Creo que ahí está bien. Ya, porque hay un tema con la constante. A ver cuánto llevamos, 20 minutos. Creo que alcanzamos a ver por lo menos la mitad de los cuadriláteros y la otra mitad quedaría para la próxima semana. Y veríamos por lo menos las propiedades de los perímetros, de las potencias, la próxima clase, por lo menos. ¿Ya? O sea, viendo los tiempos, ya. Si la constante resulta que está entre 1 y 0, es decir, una fracción propia, un número que es menor a 1 pero mayor que 0, entonces la figura homotética va a ser menor en relación al original, es decir, el triángulo ABC, por llamarlo de alguna forma, es más chico, tiene, no sé, por ejemplo, piensen en un número, el más famoso, un medio, ¿ya? Entonces el perímetro va a ser la mitad del original, el área va a ser la cuarta parte del original, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, y una cosa con los lados, que todos los lados son paralelos, es decir, no sé si se dieron cuenta, pero cuando estaba creando las figuras estaba utilizando los mismos ángulos. O sea, estaba utilizando o sea, como es una propiedad de la homotesia. Todos los lados son paralelos. ¿Ya? Ya, volvamos con la constante. Aquí vamos a borrar aquí. Y si K resulta ser igual a 1, entonces la imagen, o sea, la figura homotética es la figura original, es decir, no tiene ninguna transformación. ¿Ya? No tiene ningún tipo de transformación en el sentido de que no se agrandó, no se achicó, no, nada. ¿Ya? Pero si la constante resulta ser mayor que 1, por ejemplo 2, entonces el ejemplo que estaba utilizando antes, que la figura se agranda, ¿no es cierto? Por ejemplo, si K es 2, un número mayor que 1, ¿no es cierto? Entonces entonces la constante se agranda, ¿no es cierto? La constante, el perímetro es el doble, el área se cuadruplicó, los lados se duplicaron, ¿no es cierto? Y también pasa un tema con el signo negativo, lo cual aquí no... Aquí lo único importante que hay que decir con el signo negativo es una rotación de 180 grados. Es decir, por ejemplo, menos 2. Es decir, yo tomo mi figura, la agrando la duplico en perímetro, la cuadruplico en área y le doy una rotación de 180 grados. De donde estaba mi imagen le doy una rotación de 180. Es decir, por ejemplo, aquí voy a hacer uno rápido, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y aquí voy a hacer, voy a intentar hacerlo aquí de centro, ¿no es cierto? ABC, A', B', C', bla, bla, bla. 1B, ¿no es cierto? Esta es la original, la voy a poner una O, y esta es la homotética. Se ven que esta es más chica que esta, pero esta está al revés. Es porque la constante tiene un signo negativo. Y además es mayor que 1. O sea,
que K, ¿no es cierto?, es menor que menos 1. ¿Ya? Ahí esto aplica para todo. Es decir, si K está entre menos 1 y 0, entonces la figura va a ser más chica, pero va a estar rotada en 180 grados. Si la constante es menos 1, entonces va a seguir manteniendo el mismo perímetro, la misma área, pero con una rotación de 180 grados. Y si K es menor que 1, entonces va a ser más grande, pero con una rotación de 180. ¿Ya? Eso es todo lo que... o sea, el signo indica orientación, básicamente. Si hay signo, orientación. ¿Ya? ¿Ya? Ahora vamos con los cuadriláteros. ¿Y cuánto llevamos? Planeo hacer esta clase de uno... La última fue de 55, unos 38, ya 12 minutos me quedan aprox. Unos 12, 14 minutos. A ver, aquí vamos a poner cuadriláteros. Cuadriláteros. ¿Ya? Aquí la voy a hacer un poquito más grande. Ya vamos a partir por los más conocidos. ¿Ya? Entonces vamos a tomar nuestra regla y vamos a empezar con el cuadrado. El más conocido por todos, el cuadrado, que es fácil de recordar. Voy a intentar que las medidas sean lo más iguales posibles. Y voy a utilizar la misma figura para el cuadrado y el rectángulo. Básicamente para ahorrar un poco de tiempo, porque el resto tienen... O sea, el resto son... no son así, no tienen... o sea, tienen... No son de 90 grados en los ángulos. Por eso son tan conocidos estos, porque uno sabe que tienen 90 grados. A ver, quiero dar la clase, por favor. Ya. Ahí, cuadriláteros, ya vamos con el cuadrado. Todos sus ángulos son rectángulos, ¿no es cierto? Aquí tenemos A, ¿no es cierto? Todos los lados son paralelos. ¿No es cierto? Y aquí tenemos una diagonal ED, ¿no es cierto? Que como es un cuadrado rectángulo, un cuadrado, básicamente, aquí hay Pitágoras, ¿ya? Pitágoras. Ya, entonces el perímetro básicamente va a ser 4 por A, ¿ya? Y el área va a ser A cuadrado, o puede ser D al cuadrado partido por 2, ¿ya? Son dos cosas muy comunes. Yo principalmente prefiero memorizar esta porque es más fácil, ¿no es cierto? Y andar buscando de la diagonal es muy latero y nos va a costar mucho, a menos que me la den, ¿ya? Ya, ahora vamos a pasar con el cuadrado, que en vez de con el rectángulo, ya
tiene A y B. Y la diagonal, ¿no es cierto?, no nos servirá de mucho en cuanto a fórmulas, ¿no es cierto? Tal vez, no sé, ¿cuántas pulgadas tiene, no sé, una televisión de 20 por 16, por ejemplo? Ahí sí nos va a servir el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque nos dan dos catetos, ¿no es cierto? Ya, el perímetro va a ser el doble de A más el doble de B. Es básicamente sumas A y B y lo multiplicas por 2. Y el área básicamente es A por B. Bastante fácil. O sea, estos, el cuadrado y el rectángulo son de los más fáciles de memorizar. O sea, usualmente son los que más aparecen aquí. O sea, en las pruebas son de las más, o sea, de los cuadriláteros son los que más aparecen. Porque sí o sí todos sus ángulos son de 90. ¿Ya? ¿Y cuánto llevamos? 31 minutos. ¿Ya? Así que vamos con el rombo y el romboide, que son básicamente lo mismo con la relación cuadrado-rectángulo. ¿Ya? Así que vamos a borrar aquí. Y creo que eso sería todo lo que veremos por hoy. ¿Ya? A ver si aquí la regla me ayuda. Y no gastar más tiempo del necesario. Ya. Ahí el rombo es básicamente un cuadrado. Pero aquí lo voy a hacer ahí. Ya, supongamos que todos los aquí. Ya, este lo voy a mover un poco, ya. O sea, para el ejercicio. Ya, supongamos que es un rombo perfecto. No saben qué, voy a mover este acá. Ignoren por favor esto. Voy a quitar la regla. Por favor olviden esto un poco, ya. Porque lo vamos a utilizar un poco más adelante, ya. El rombo tiene A. Lo bueno de los cuadriláteros, no sé si ya lo dije antes, es que tienen todos sus lados, o sea, los lados que no se tocan son paralelos. Es decir, este es paralelo a este, como este a este, ¿ya? Y aquí, aquí hay una altura, ¿no es cierto? Pitágoras, ¿no es cierto? Tal, bla, bla, bla. Una altura. Aquí una diagonal y aquí otra diagonal. De 1 y de 2, ¿ya? O sea, más que nada para para la fórmula, ¿ya? El perímetro va a ser 4A, al igual que el cuadrado, pero el área, bueno, no sé si dije perímetro o área, me voy a rectificar por si dije área. El perímetro es 4A, pero el área es igual a H por A,
que va a ser igual, ¿no es cierto?, a D1 por D2 partido por 2, ¿ya? O sea, si quieren pueden utilizar esta fórmula, que es independiente de esta. O sea, si quieren pueden utilizar cualquiera de las dos dependiendo de los datos que me den. Y si me piden, por ejemplo, altura y me dan la diagonal 1 y la diagonal 2, bueno, entonces ahí saco todos los datos, ¿no es cierto? Ya, vamos. A ver, ¿cuánto llevamos? 35 minutos. No me va a dar tiempo para borrar y para pasar al romboide. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta clase. Hemos repasado tales, que quedó ahí medio al aire. Hemos visto la homotesia y hemos visto 3 cuadriláteros. La próxima clase, los otros 3, que son 6, símbolos y por lo menos propiedades de las potencias. Por lo menos quiero ver eso para la próxima clase. Así que, sin nada más que decir, nos vemos el próximo viernes. Espero que se cuiden, que no salgan tanto. Y nada más. Y me pueden seguir en mi canal principal. Así que nos vemos a la siguiente clase.